Soy la profesora María Ochoa Guerra de la Facultad de Ingeniería, Universidad Ricardo Palma, y tengo mucho gusto de saludarlos. Vamos a desarrollar un tema muy importante para nuestro curso de estadística, que es el tema prueba de hipótesis. Recuerden que la prueba de hipótesis es una de las partes de la inferencia estadística. Otros nombres que recibe la prueba de hipótesis es dócima de hipótesis o teoría de las decisiones estadísticas. Comencemos con el concepto de prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis comprueba una afirmación sobre un parámetro poblacional. Detallaremos después estos parámetros, que denominamos hipótesis. Esta prueba la vamos a hacer en base a resultados de una muestra aleatoria y, por supuesto, en términos probables. Es decir, vamos a decidir si aceptamos o rechazamos una hipótesis sobre un parámetro poblacional en base a una muestra aleatoria. Veamos los parámetros poblacionales. Si consideramos una variable aleatoria X cuantitativa, los valores que generalmente nos van a interesar a nivel de la población son la media poblacional mu y la desviación estándar poblacional. ¿Y qué pasa si lo que queremos es observar una característica, un atributo? Bueno, pues en ese caso, a nivel de la población, nos puede interesar la proporción de la población que tiene una característica C determinada, y a ello se le va a denominar proporción poblacional. Relacionemos el concepto de prueba de hipótesis con ingeniería. Si diseñamos una nueva técnica, necesitamos probar si es mejor que la antigua. O consideremos los productos. Un bien siempre tienen que cumplir especificaciones de peso, de dimensiones, de tiempo. En estos casos es conveniente, por ejemplo, si consideramos el peso, que el producto tenga la misma cantidad en, supongamos, estamos hablando de bolsas de cemento, bolsas de comida, que afirme el fabricante. Por ejemplo, en el caso de la empresa Unacen, que afirma que las bolsas de cemento andino tipo 1 cumplen la norma técnica peruana NTP 334.009 y la norma técnica americana STM 650, esta empresa afirma que una bolsa de cemento pesa 42.5. Y entonces, ¿qué cosa que nosotros querremos probar? Primero, él afirma la hipótesis que las bolsas pesan en promedio 42.5 y nosotros deseamos probar si esa afirmación es verdadera o falsa. Entonces se trata de probar la afirmación o hipótesis. El peso promedio de las bolsas es de 42.5 kilos. Y para probar esta hipótesis, ¿qué haremos? Tomaremos una muestra aleatoria, considerando también una probabilidad en base a la cual decidiremos si aceptamos o rechazamos la hipótesis que el peso promedio de las bolsas es 42.5 kilos. Veamos, si tenemos una sola muestra, tenemos varios tipos de pruebas de hipótesis. Para la media poblacional, y tenemos que diferenciar si la muestra es grande o pequeña. Para la desviación estándar poblacional, igualmente, para el tamaño según el tamaño de la muestra es grande o pequeña, y para la proporción poblacional es muestra grande o pequeña. Es decir, que tendremos una prueba de hipótesis para cada uno de los parámetros poblacionales. Mucha atención. Veamos el procedimiento de la prueba de hipótesis. Veamos, en esta presentación tenemos 6
pasos como procedimientos de la prueba de hipótesis. Lo primero que tenemos que hacer es plantear la hipótesis. Hay dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula, H sub 0, y la hipótesis alternativa, H1. Siempre la hipótesis nula, H sub 0, es mantener el mismo valor poblacional, el parámetro, el valor que tome ese parámetro. El segundo paso es elegir un nivel de significación. Este nivel de significación lo vamos a llamar alfa. ¿Y qué cosa es el nivel de significación alfa? Es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis siendo verdadera. El tercer paso es encontrar los puntos críticos de la distribución de probabilidad. ¿No? Esto ya lo hemos visto en una clase anterior. Cuarto paso, determinar la región de aceptación y la región de rechazo en base a esos puntos críticos que hemos encontrado en el paso C. El quinto paso es elegir la fórmula del estadístico de prueba, el más apropiado, va a ser determinado según el tamaño de la muestra y en base a los datos de la muestra calculamos el valor del estadístico. Por último, paso F, sexto, tomaremos la decisión final. Si el valor del estadístico cae en la región de rechazo, rechazamos H sub 0 y por lo tanto aceptamos H1. Vamos a detallar cada parte del procedimiento de prueba de hipótesis. Comencemos con plantear hipótesis. Habíamos dicho que tenemos dos hipótesis. La hipótesis nula, mantener el valor poblacional o parámetro, y la hipótesis alternativa H1, que siempre es contraria a H sub 0. Veamos este tema que es muy importante, definir la hipótesis alternativa. Y para ello se tiene que leer muy bien el enunciado del problema. Por ejemplo, sea la variable aleatoria X peso de un producto embolsado en gramos. El fabricante afirma que cumple con la norma. El peso es 56 gramos. Entonces, la hipótesis nula, H sub 0, será mu, que es la media, peso promedio de todos los productos embolsados, es 56 gramos. ¿Y cómo definimos la hipótesis alternativa? Decimos lo contrario a H sub 0. Pero lo contrario a H sub 0, ojo, será H sub 1, que la media mu es mayor que 56 gramos o que la media es menor que 56 gramos. ¿Y qué pasa si es ambos, mayor y menor? Entonces consideraremos la hipótesis alternativa diferente. No olviden que esta hipótesis alternativa se selecciona de acuerdo al enunciado del problema. Veamos las dos hipótesis para el ejemplo. Ya dijimos que la hipótesis nula es que el parámetro mu, la media, es igual a 56 gramos. ¿Y por qué elegimos que la hipótesis alternativa es mu diferente de 56 gramos? Porque si el peso es menor, entonces se está perjudicando a los clientes, pues se le está dando menos cantidad de producto. Y si el peso es mayor, perjudica a la empresa. Por lo tanto, nos interesa que sea diferente el promedio de el peso 56 gramos. B es elegir un nivel de significación alfa. Recordemos que es la probabilidad de cometer error. Ahora les comento, es el error tipo 1. ¿Qué significa el error tipo 1? Rechazar la hipótesis siendo verdadero. Además recordemos que 1 menos alfa es el nivel de confianza o probabilidad que el parámetro esté contenido en un intervalo. Bueno, pues para nuestro problema vamos a considerar un nivel de significación del 5%, es decir, alfa es igual a 0.05.
Expliquemos qué es un nivel de significación del 5% o alfa 0.05. Ya habíamos dicho que la hipótesis la podemos aceptar o rechazar, pero también tenemos que tener en cuenta que realmente puede ser verdadera o falsa. Entonces miremos ese cuadro. Estado de naturaleza, es decir, lo que es realmente, ¿es verdadera o falsa? Y la decisión que puedo tomar es rechazar o aceptar. Entonces vean la intersección de rechazar con verdadera, es error tipo 1. Entonces, ¿qué es el error tipo 1? Rechazar la decisión, o mejor dicho, la decisión es rechazar la hipótesis siendo verdadera. Si es verdadera y aceptamos, está ok. Y si la decisión rechazar es falsa, también está ok. El error tipo 2 será aceptar siendo falsa. Pero vamos a considerar que es más importante el error tipo 1, rechazar siendo verdadero. Y entonces, alfa es la probabilidad máxima de cometer error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis siendo verdadera. Sigamos con el paso C, encontrar los puntos críticos de la distribución de probabilidad. Como hemos elegido la hipótesis alternativa mu diferente de 56 gramos, esto quiere decir que tenemos que tener en consideración una prueba, miren ustedes la distribución normal, con dos colas, ¿no? Porque nos interesa que no sea ni menor ni mayor. Eso va a significar, recuerden ustedes que tenemos una distribución simétrica y solamente está definido la probabilidad de z menor que a. Entonces, eso va a significar que la colita de la izquierda, el alfa medios, más el 1 menos alfa, que es el intervalo que contiene al parámetro 1 menos alfa, nos va a dar 0.975. ¿no? Entonces la probabilidad de z menor que a es 0.975. Vamos a mirar en la tabla y nos va a dar, miren la probabilidad y encuentran el valor crítico a igual a 1.96 y por lo tanto menos a será menos 1.96. Para nuestro ejemplo hemos considerado la hipótesis alternativa como diferente, pero ¿qué pasa si tenemos otra hipótesis alternativa? Por ejemplo, H1 es menor que 56 gramos o la otra alternativa, que mu sea mayor que 56. En estos dos casos las pruebas son de una sola cola. Si mu es menor que 56, tenemos la cola de la izquierda y entonces podemos decir que queremos que la probabilidad de z menor que menos a. Pero recuerden ustedes que menos a tiene su simétrico a. Entonces esa colita de la izquierda será igual que la cola de la derecha y esa colita de la derecha será 1, que es el área de debajo de toda la curva, menos todo el lado izquierdo. Entonces será 1 menos alfa, o sea, 1 menos 0.05, lo que da 0.95. Y si miramos en la tabla, será menos a igual a menos 1.645, ese valor crítico. Veamos el segundo caso. Si la hipótesis alternativa mu es mayor que 56, es decir, nos interesa la cola de la derecha. Y eso será representado por la probabilidad de z menor que a. ¿no? Y ya sabemos por lo que hemos visto anterior que es igual a 0.95. Por lo tanto, a valor crítico será 1.645. Veamos el paso D, determinar la región de aceptación y la región de rechazo. Entonces, en base a los valores críticos que hemos encontrado, recordemos que la región de aceptación será entre menos a y a, es decir, entre menos 1.96 y 1.96. Y la región de rechazo está en dos partes, está dividida en dos.
z menor que menos a, es decir, z menor que 1,96, y la cola de la derecha que será z mayor que a, es decir, z mayor que 1,96. Bien, ahora nos toca el paso E, elegir la fórmula del estadístico apropiado. Es decir, vamos a determinar un estadístico que nos va a servir para probar nuestra hipótesis. Esta se va a determinar según el tamaño de la muestra. Entonces tendremos muestras grandes y muestras pequeñas. Y tomando en consideración los valores de la muestra, obtendremos este estadístico. Entonces, veamos el primer caso. Como es una muestra grande, ya nosotros sabemos que la distribución de la variable x es normal y por lo tanto el estadístico será un valor z, la media menos mu sub 0 sobre sigma raíz de n. En el caso en que no tuviéramos el valor de sigma, tomamos el valor de s. ¿Y qué pasa cuando una muestra es pequeña? La distribución de la variable x, una t de Student, y el estadístico es la media muestral menos mu sub 0 sobre s raíz de n. Para nuestro ejemplo, consideremos que la muestra aleatoria es de tamaño 100 y que al obtener la muestra hemos conseguido calcular que su media muestral es 56,5 gramos y la desviación estándar es 2 gramos. Por lo tanto, como la muestra es grande, 100, el estadístico apropiado es la variable z, calculando el valor de z, reemplazando el valor de mu sub 0, la desviación estándar 2 en vez de sigma, la raíz de 100, obtenemos que z es 2,5. Veamos el último paso F, tomar la decisión final. Si el valor del estadístico cae en la región de aceptación, entonces la decisión que vamos a tomar es se acepta h sub 0 y se concluye que no podemos tomar una decisión porque nos falta información. Caso contrario, si el estadístico cae en la región de rechazo, se rechaza h sub 0 y por lo tanto se acepta h sub 1. Se concluye que se acepta la hipótesis alternativa. Veamos en nuestro ejemplo. En el ejemplo, z es igual a 2,5 y recordemos que menos a y a son 1,96. Por lo tanto, z nos cae en la región de rechazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rechazar h sub 0 y si rechazamos h sub 0, aceptamos h1. ¿Qué quiere decir esto? Que las bolsas no cumplen con la especificación dada o que el estadístico muestral es significativo al 5%. En otras palabras, el empresario debe mejorar el proceso de fabricación. Por último, veamos las fórmulas de estos estadísticos apropiados. Precisemos, para tomar decisiones sobre la media aritmética poblacional mu, una muestra grande será si n es mayor o igual que 30. Y por lo tanto la distribución que sigue es una distribución normal y tienen que ver la tabla normal para poder determinar las probabilidades. En el caso de una muestra pequeña será una distribución t y por lo tanto para encontrar los valores críticos deben usar la distribución t. En el caso de que quieran tomar decisiones sobre la varianza poblacional, también se les presenta los
los valores de los estadísticos, ¿no? En el caso de una muestra grande, seguirá siendo una distribución normal, pero en el caso de una muestra pequeña, recuerden ustedes que se trata de una distribución chica. Bueno, en el caso de que quieran tomar una decisión sobre una proporción poblacional, recordando que P es la proporción o porcentaje de unidades que tienen una cierta característica cualitativa o atributo, y entonces, en este caso, si la muestra es grande, sigue siendo una distribución normal. Por último, recuerden revisar los conceptos de media y desviación estándar, porque en un determinado problema, pues no necesariamente les dan la media y la desviación estándar, tienen ustedes que calcular. Bueno, con esto hemos terminado la prueba de hipótesis. Como ven ustedes, es muy importante para las decisiones que se quieren tomar en ingeniería. Bueno, hasta otra clase. Hasta luego.